este taller fue muy bonito, fue muy interesante y más que nada fue un espacio para compartir, para conocer nuevos autores, para fomentar el gusto por la lectura. Y bueno, hoy les quiero dar una pequeña reseña de un cuento que en lo personal a mí me gustó mucho. Es un cuento llamado El gato negro. Es del género terror suspenso, escrito por el autor Edgar Allan Poe. Y pues a continuación les hablaré un poquito de este autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Este cuento fue publicado por primera vez en el año de 1843. Es un cuento en el que el autor sabe mantener en tensión al lector hasta el final, ya que lo mantiene en suspenso y captando su atención en todo momento para que quiera saber en qué va a finalizar esta historia. Esta historia es contada por el propio protagonista, quien es un hombre que desde que era niño era muy bondadoso, muy dócil y amaba a los animales. Sus padres le permitían tener gran variedad de ellos, y ese gusto siguió hasta su edad adulta, por lo que tenía un perro, tenía conejos, peces de colores, pájaros, un mono y un gato negro. Este gato negro era llamado Plutón. Lo que más disfrutaba de su día era cuidarlos y alimentarlos, pero con el paso del tiempo, esta historia comienza a dar un giro inesperado. Como ya mencioné anteriormente, el autor tenía un gato. Este era un gato muy grande y de color negro, el cual se convirtió en su favorito, aunque su esposa tenía la creencia de que los gatos con estas características eran brujas. Igual esto a él no le importaba, porque seguía teniéndole un gran cariño al gato y pasaba mucho tiempo con él, pero poco a poco esto fue cambiando. Y en la historia nos dice que pues este hombre se volvió un alcohólico, lo cual hizo que cambiara su carácter, pasando de ser un hombre muy bueno y bondadoso a ser ahora un hombre muy agresivo. En varias ocasiones llegó a golpear a su esposa e incluso a sus animales, pero nunca a Plutón. Un día llegó de un antro muy tomado y muy agresivo. Iba caminando, entrando a la casa, pero el gato se le atravesó por su camino y estaba tan enojado que con tanta furia le sacó el ojo con un cortaplumas. Igual el gato después de un tiempo se recuperó, pero desde ese día comenzó a tenerle miedo y ya no se le acercaba tanto como antes. Esto hacía enojar cada vez más al protagonista hasta que un día ya no pudo con tanto enojo y tristeza porque el gato ya no se le acercaba, que decidió ahorcarlo. Y ese mismo día que mató al gato, su casa se incendió, por lo que rápidamente salieron él y su esposa para ponerse a salvo, y al día siguiente fue a ver cómo había quedado su casa y se llevó un gran susto al ver que en el patio estaba el gato colgado. Y pues a partir de ahí comenzó a sentir la culpa y el remordimiento de haber asesinado al animal, que quiso remediarlo buscando otro gato idéntico a él. Y tuvo tanta suerte que un día por la noche, cuando salió a uno de los antros, se encontró a un gato idéntico a Plutón. Y al parecer este gato no tenía dueño. Entonces el mismo gato lo siguió hasta su casa. Se portaba muy cariñoso con él. Se le cruzaba entre los pies, se dejaba acariciar, se le subía a las piernas. Y este comenzó a convertirse en el favorito de la esposa. Pero llegó un punto en el que, al ser tan cariñoso el gato, esto comenzaba a molestarle al hombre. Entonces, un día estaba ahí con él y le vio algo diferente a Plutón. Este gato tampoco tenía un ojo, estaba tuerto. Esto lo llenó de terror. Y luego más al ver que tenía una mancha blanca en su pecho, pero no era cualquier mancha. Esta mancha tenía la forma de la soga con la que mató al otro gato. En ese momento quiso matarlo, pero la esposa intervino y él ya no pudo aguantarse. Entonces desató su furia, matándola a la esposa con un hacha y escondiéndola detrás de una pared para que nadie la descubriera. Todas las personas pensaban que la esposa había desaparecido. Iban algunos de los vecinos a preguntarle
si ya sabía algo de la aparición de su esposa. También estuvieron yendo algunos policías a revisar la casa para ver si todo estaba en orden, y él se sentía tranquilo, porque al parecer la había escondido tan bien que nunca nadie se iba a dar cuenta. Y por otro lado también se sentía muy tranquilo porque desde ese día ese horrible gato ya no había aparecido más en su casa. Pensó que se había asustado tanto con el crimen que había cometido que ya no quiso regresar más. Pero esto no fue así. Un día fueron los oficiales, como en otras ocasiones. Él los dejó pasar, observaron toda la casa, pero su conciencia no lo dejaba. Golpeó la pared en donde había escondido a la esposa y esta comenzó a caerse. Los oficiales rápidamente voltearon y sucedió algo terrorífico. Ahí estaba la esposa, muerta, pero no solo ella, también estaba el gato sobre la cabeza de la esposa lleno de la misma sangre de ella. Hasta aquí termino con esta reseña, esperando que pues te haya gustado esta historia tanto como a mí y que terminando este video quieras ir a leerla, o tal vez no esta sino alguna de las otras obras de este autor. Tiene muchas y las puedes descargar de manera gratuita en PDF sin ningún problema. Y pues si no es un género literario al que estás acostumbrado a leer, te invito a que lo hagas, de verdad es muy interesante, la lectura se da muy fácil, utiliza un lenguaje muy claro. Y pues nada, te agradezco mucho tu atención y nos vemos pronto.